Donbass ucraniano. Lo vamos a hacer con Sergio Andrés Pérez, es docente y analista, autor del libro Vladimir Putin, el seductor de la nueva Rusia. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Sergio, sí que es cierto que tendríamos quizás que retroceder en el tiempo para poder poner mejor en contexto lo que está ocurriendo ahora, el impacto de las sanciones que se han aplicado hasta la fecha por parte de Occidente hacia Rusia. Recordemos que en el año 2014 ya Rusia recibía sanciones occidentales por esa anexión a Crimea y también la injerencia en el Donbass ucraniano. ¿Cómo permitieron esas sanciones a Putin prepararse mejor para las sanciones que estamos viendo en la actualidad? Sí, yo creo que hay una cuestión que no sé por qué se ha dejado de lado durante estos años, que es que cuando Rusia se queda Crimea, Occidente le advierte de que hay unas posibles sanciones. Y Putin juega la baza de decir que se quedará Crimea y que qué pasaría en ese caso. Amenazan a Rusia con salir del SWIFT y le advierten de futuras sanciones relacionadas con la economía. Desde entonces, Rusia empieza a comprar oro y Rusia, justo en 2014, abre lo que es el sistema de transferencia de mensajes financiero. Este sistema, que es paralelo al SWIFT, que también China lo está desarrollando, es un sistema que en el último año fue más usado que el SWIFT y que, por ejemplo, filiales de banco alemanas o suizas están de alta, con lo cual mantener negocios con Rusia es posible hoy en día, porque Rusia se ha preparado para estas sanciones, muchas de las cuales ya habían sido advertidas. Es decir, que cuando vemos la insistencia por parte de los líderes europeos para sacar a Rusia del sistema SWIFT, realmente en la práctica las implicaciones o el impacto negativo que recibiría Rusia podemos decir que sería mínimo gracias a esa preparación previa. No sería mínimo, les afectaría, pero cualquiera que quiera negociar con Rusia podría hacerlo a través de este sistema. Por otro lado, el hecho de que Rusia sea expulsada del SWIFT, bueno, relativamente, porque por ejemplo a Rusia se le está comprando petróleo y se le está comprando gas y al mismo tiempo Rusia tiene deudas que pagar y Rusia sabe que si se le expulsa del sistema internacional, Rusia no pagaría las deudas, con lo cual para poder cobrar las deudas es necesario que formen parte del sistema. Yo creo que Rusia juega con estas dos bazas. ¿Cuál sería, Sergio, la principal paradoja de la estrategia que está llevando ahora mismo Occidente frente a Rusia? Estamos analizando el impacto de las sanciones. Ahora mismo hablamos de un quinto paquete de sanciones en el caso europeo y, bueno, con algunos expertos con los que hemos hablado decían, si vamos por el quinto, ¿será que los anteriores tanta merma no han generado, ¿no? Aquí tampoco queremos posicionarnos de una u otra forma, dejamos evidentemente que hablen los expertos, pero desde tu punto de vista, ¿cómo estás viendo precisamente esa actuación europea? Bueno, yo creo que sí podríamos decir que hay una serie de paradojas. Por ejemplo, a mí me sorprende que nadie se alarme cuando estamos comprando gas a nivel europeo, carbón a nivel europeo a Rusia, cuando resulta que el carbón en Polonia y en España ha sido en los últimos años, fue cerrado debido a que la Unión Europea dijo que no debía continuar. Y por otro lado, creo que el nivel de dependencia que tiene Europa de Rusia quizá no lo hemos valorado lo suficiente, porque no estamos hablando solo de gas y petróleo, solo en la cuestión de los fertilizantes. Rusia puede hacer mucho daño a Europa en los ámbitos relacionados con la comida. En este sentido, creo que quizá no estamos valorando lo suficiente hasta qué punto pueden estas medidas afectar a Europa, porque en Rusia todos los ciudadanos son conscientes del significado de las sanciones y ya las están viviendo. Pero en Europa todavía no se ha explicado bien en qué consisten las sanciones. Concretamente hoy, Mario Draghi, en una conferencia, ha comentado que quizá los europeos deberían darse cuenta de que a lo mejor tienen que bajar sus expectativas y a lo mejor utilizar menos el aire acondicionado para poder ayudar a Ucrania. Yo creo que no es la manera de afrontar este tema, sin duda.
Sergio, más allá de eso, una de las cuestiones también es el foco en la figura de Vladimir Putin. ¿De qué forma están estas sanciones teniendo un impacto a mejor o a peor en la popularidad del mandatario en su propio país y también pues, en países aliados o en otros países a escala mundial? En el caso de Rusia, si miramos históricamente, Rusia siempre ha tenido líderes fuertes, en parte porque es un país muy grande y porque la manera de dirigirlo pues, normalmente ha requerido de esta clase de poder. Entonces, lo curioso es que hace aproximadamente 2 o 3 días yo precisamente comentaba en un medio de comunicación que la popularidad de Vladimir Putin estaba subiendo y hoy algunos periódicos se han hecho eco de ese dato. Pero si miras las encuestas de Rusia de los últimos 20 años, siempre que ha habido un problema, la cercanía con el presidente y con el poder ha crecido. En la actualidad, esas sanciones, yo no sé si Occidente es consciente de ello. Rusia está entendiendo que estas sanciones van contra los ciudadanos y los ciudadanos están entendiendo que las sanciones occidentales no van contra Putin, van contra ellos. Esto hace que la popularidad del presidente aumente y que, por lo tanto, si el efecto de las sanciones era debilitar la figura del presidente, están consiguiendo todo lo contrario. Y en relación a las medidas planteadas en el último paquete, estamos con el punto de mira sobre todo en el carbón. Sin embargo, vemos la posición de algunos países, por ejemplo Japón ya se ha pronunciado en contra y Hungría también, decía Orbán este miércoles que no quiere sancionar la energía rusa y por eso Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, se desmarcaba de la Unión Europea para mostrar su posición en desacuerdo. ¿Cómo analizamos esa postura por parte de Orbán y también no sé si podríamos hablar de un pragmatismo húngaro que pueda ir en línea también al pragmatismo alemán que hemos visto en anteriores ocasiones? Sí, yo creo que en este caso la Unión Europea, como conjunto, tiene muy difícil alcanzar un encuentro. El caso de Alemania lleva 2 meses en los que se niega absolutamente a romper su relación con Rusia, su dependencia a nivel energético. ¿Por qué? Porque son conscientes de que en febrero o marzo sería una locura y muy difícil de entender por parte de los ciudadanos alemanes. El hecho de que Orbán reconozca en público que no piensa romper con la energía rusa es simplemente la puesta en efecto de lo que otros países no están diciendo, pero sí que mantienen a nivel práctico. Yo creo que en este caso, en lugar de criticar a Orbán, lo que habría que plantearse es hasta qué punto los países están dispuestos o qué países están dispuestos a romper esas relaciones con Rusia. Yo creo que Orbán en este caso está siendo pragmático y está siendo realista, mientras que otros países están jugando la baza de romper el pragmatismo, pero no piensan hacerlo, o al menos hasta ahora no lo han hecho. La diferencia entre decir y hacer. Nos quedamos con esas reflexiones, con ese análisis. Muchísimas gracias, Sergio Andrés Pérez, docente y analista. Ha sido un placer.